Bueno, en el marco del curso de posgrado de Derechos Humanos y Ética de Investigación, hemos invitado a quien admiramos, que es el profesor Miguel Cotou, un profesor de los cuales quienes ya tenemos canas y quienes no tenemos, lo hemos estudiado y hemos iniciado nuestro trayecto en la bioética. Ahora, ¿quién es el profesor Miguel Cotou? Les quiero comentar que es médico de la Universidad de Chile. En el año 78 se gradúa como doctor de medicina en la Universidad de Bonn, Alemania. En el año 91 recibe el magíster en sociología en la Universidad de Hagen, Alemania. Desde el año 90 a 2016 ejerce como profesor titular en la Universidad de Chile. Es docente y miembro del claustro del Comité de Doctorado de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Es integrante, miembro del Consejo Directivo de la Red Latinoamericana de Bioética, miembro de la Society of Applied Philosophy de Inglaterra, miembro de la Sociedad Europea de Filosofía y Medicina, miembro del Comité de Redacción de los Cuadernos de Salud Pública de Brasil, miembro de la Revista de Educación Médica de Brasil, miembro de varias publicaciones científicas también. Tenemos el honor de tenerlo acá. Hoy iba a hablar sobre el valor social de las investigaciones biomédicas y el uso de placebo. Bueno, doctor, bienvenido, muchas gracias por estar acá en nuestro curso. Agradezco también la oportunidad de estar acá. No es la primera vez que estoy en Buenos Aires, ni mucho menos. Pero quiero expresar mi respeto por el público, por los que están aquí, habiéndome puesto chaqueta, pero al mismo tiempo celebrar de que ustedes acepten la informalidad que me la saque. Nunca supe bien qué es lo que quería Claudio que yo hiciera acá, porque me habló de clases, me habló de disertar, diversas maneras de presentarlo, y también los temas fueron un poco vagamente circunscritos, lo que me parece muy bien, pero compromete una construcción y como generalmente la idea de una presentación es no decir lo que ya se ha dicho N veces, sino que decir algo un poco diferente, eventualmente conflictivo. Yo tengo la costumbre de que cada presentación la preparo para el público que supongo que lo va a escuchar, de manera que esto tiene una construcción que, por supuesto, como toda construcción, tiene sus fallitas por acá, por allá, y eso los quiero comprometer formalmente a que participen en esto. No quiero hacer una disertación, quiero ir planteando temas, tratar de ser un poco ordenado, pero por favor interrumpan, participen, pregunten, discutan durante, no después, durante. O sea, hagámoslo realmente interactivo como son los propósitos de las actividades de posgrado, no son presentaciones, sino que son intercambios. La primera pregunta y la primera aclaración es, por supuesto, que los placebos están en uso en clínica, ¿no? Y nadie discute que tiene su utilidad, que tiene su efectividad también, que está calculada en un 30%, o sea, no son sustancias inertes, son sustancias que no cumplen con funciones terapéuticas definidas y se usan cuando no hay alternativas terapéuticas útiles, en cierta manera para convencer al paciente y al médico de que algo se está haciendo. Por su naturaleza, los placebos, por eso se llaman placebos, tratan de complacer las necesidades del paciente. Por lo tanto, tienen una función que lleva necesariamente a una cierta imprecisión, o si ustedes quieren, una falsedad, de poner algún apoyo. Uno no le dice, mire, te voy a dar una sustancia inactiva para que te vayas contento, sino que te voy a dar una sustancia cuyo
resultados no están comprobados, pero que espero que en alguna manera, aunque sea sintomática, te ayude. Con eso la palabra placebo en clínica está muy bien empleada y no tenemos problemas, pero la pregunta es, cuando empezamos a hablar de placebos en investigación, ¿a quién estamos complaciendo? ¿Por qué se llama placebo eso? ¿Por qué no se llama una sustancia inactiva, una sustancia control, una sustancia que no tiene actividad terapéutica o que la tiene en mucho menor grado de lo que tienen otras? No, hablamos de placebos. ¿A qué estamos complaciendo? Estamos complaciendo a los investigadores. No estamos complaciendo a los pacientes, a los probandos, a los sujetos de investigación. A mí me gusta mucho más la palabra probando que sujeto de investigación, que lleva implícito una cierta subalternidad del sujeto. El probando es, tal como dice la palabra, el que participa en la prueba de algún experimento, alguna terapéutica, algún instrumento. Y es curioso que la palabra probando es generalmente motivo de inquietud. ¿Por qué usas esa palabra tan rara? Resulta que viene del latín, pero el primer idioma que la utiliza en forma de rutina es el alemán. En Alemania se habla de proband desde hace muchos años. Entonces es muy extraño que una palabra de origen latino no entre en los idiomas latinos, pero haya entrado de rutina en un idioma tan diferente como es el alemán. Esto no es solamente anecdótico, porque las grandes investigaciones que vienen del mundo anglosajón, lo sabemos, les gusta la palabra sujeto de investigación y realmente tratan a los probandos como sujetos de investigación. Todo lo que se ha hablado durante 60 años de consentimiento informado, todo lo que se habla de cuidar al paciente probando, todo lo que se va a hacer en detrimento de ese paciente en aras de la investigación, está mostrando cada vez de nuevo que nos complace hablar de sujetos de investigación y nos pone intranquilo hablar de probando, que viene a ser el mismo nivel moral que tiene el investigador. Y eso es lo que debe ser. Entonces esta semántica no es solamente caprichosa, sino que también lleva en sí un intento de subir el nivel moral que tiene la investigación. Bien, eso es como un fundamento básico de origen estrictamente semántico, pero dense cuenta, casi todo lo que vamos a hablar lo conversamos con Claudio hace un ratito, la importancia que tiene la semántica en todos los asuntos bioéticos y la facilidad con que nos apropiamos de ciertos términos, eutanasia, aborto, tratamientos excesivos, etcétera, etcétera. Por donde vayan ustedes se van a encontrar con una apropiación del significado de palabras que no es necesariamente universal y generalmente es motivo de discusión, no es evitable. Por lo tanto, cuando uno va a usar un término que está en conflicto, yo creo que tiene la obligación de decir, mire, voy a hablar de este tema desde este punto de vista. Y aquí el uso placebo y el uso de probando lo estoy haciendo desde ese punto de vista, no diciendo que esa es la mejor o la única manera de referirse a estos términos, sino que justificando por qué creo que debe ser así. Bien, el problema de los placebos, esta tal vez una reflexión previa, es lo que va a volver a aparecer a cada rato. Nosotros tenemos la mala costumbre de hablar de ética y bioética como sinónimos. No son sinónimos. Y tenemos un grave error cuando hablamos de comité de ética científica, cuando debiéramos hablar de comités de bioética en investigación. ¿Por qué? Porque la ética tiene su campo perfectamente claro, no los contenidos, pero sí su campo, que es la probidad profesional. Por eso que tenemos éticas con códigos profesionales. La ética médica no es bioética, es una ética del comportamiento que debe tener un médico o de las cosas que no debe hacer. Lo mismo vale para enfermería, periodismo, pedagogía, lo que ustedes quieran. Hay una ética de las diversas profesiones, hay códigos que especifican contenidos, que son variables a través del tiempo, tienen que ser mejorables,
pero tienen un campo muy claro, el correcto actuar de acuerdo a la ley y a la reglamentación de estos códigos. Tenemos desde el código de Hammurabi para adelante, que no tienen nada que ver con bioética, tienen que ver con reglamentar la manera como se debe o no se debe proceder en una profesión. Entonces, la ética, que se preocupa de la moral de las acciones de las profesiones, tiene que plasmarse en algo formal, en algo escrito, que vienen a ser las materias de leyes, las normas, los códigos que están allí y que no se deben propasar, pero sí son modificables desde diversos puntos de vista. En cambio, la bioética, y voy a volver sobre esta definición varias veces en diferentes ángulos, la bioética tiene muchas definiciones. Eso significa que no tiene definiciones. Y cuando UNESCO estaba preparando, el Comité de UNESCO estaba preparando la Declaración Universal de Bioética y Derechos Humanos del año 2015, ustedes la recuerdan, del 2005 ustedes la recuerdan, y vamos a referirnos a ello en específico, pero el punto que quiero recalcar aquí es que allí dijeron, bueno, definamos bioética, que va a ser parte de nuestra declaración, y llegaron a la conclusión que no tenía definición consensual, y lo dejaron sin definición. Eso no puede funcionar muy bien, porque si tenemos cátedras de bioética, congresos de bioética, libros de bioética, ¿de qué es? Como hay muchas definiciones, también hay la apertura para que uno ponga la suya. Entonces yo les voy a dar la que yo uso, que no tiene nada de universal tampoco, pero que yo creo que apunta un poquito a la realidad que debemos enfrentar. Es una reflexión, como toda ética, obviamente. No es una normativa, no es un ejercicio, sino que es una reflexión, pero sobre determinadas cosas, que son los valores que están comprometidos cuando el ser humano interviene éticamente, responsablemente, en libertad, pero interviene sobre procesos vitales y naturales, o sea, sobre procesos de importancia que tienen un curso natural, pero que nosotros hemos aprendido por diversos motivos a torcer, cambiar, modificar, mejorar, lo que ustedes quieran, ese curso natural, y se vuelve entonces un curso artificial. Bueno, ese paso de natural a artificial en problemas de esta envergadura que tienen que ver con vida, sea humana, sea animal, vida, y con procesos naturales que nosotros estamos modificando, significa que hay un compromiso de valores. Y esa es la única disciplina que lo puede hacer, es la bioética, porque ese es su trabajo. Ver qué valores están comprometidos cuando reproducimos artificialmente, cuando intervenimos experimentalmente, todas las cosas en las cuales nosotros hemos aprendido a modificar el curso natural. Y está muy bien que lo modifiquemos, es absurdo la gente que dice, mira, hay procesos naturales que no deben ser intervenidos por el hombre, pero si son intervenidos. La medicina no es otra cosa que la intervención en procesos que nos parecen que van mal, ¿no? Y ahora que estamos interviniendo en los extremos de la vida, tanto más importante es ver qué valores positivos o negativos están comprometidos en esto de que nosotros artificialmente podamos modificar el proceso de inicio de la vida humana y podamos también intervenir en su final. Entonces, la bioética abarca estas cosas, y nótense, lo voy a volver a recalcar, aquí hay mucha repetición porque son diferentes ángulos que van a terminar un poco en lo mismo. Fíjense que ustedes, esto no tiene necesariamente que ver con la tecnociencia, o la tecnología, como dicen algunos, que me parece un pésimo término. Porque si ustedes hablan de aborto, dejen a un lado que hay aborto medicamentoso ahora, pero básicamente el tema del aborto no es un problema técnico. El problema de una eventual eutanasia no es un problema técnico, está exacerbado por nuestras competencias éticas, pero finalmente es un tema que cursa por todas las sociedades, por la historia y por todo tipo de culturas. Entonces, restringir la bioética a la tecnociencia, como vamos a ver que se hace con mucho entusiasmo,
es cercenarla de algunas de sus cosas más elementales y más cotidianas. ¿Qué tiene que ver la tecnociencia con el consentimiento informado? Tiene que ver con la técnica eso. Bien, entonces tenemos pasando. Ahora, una de las razones por la cual el tema de los placebos ha ganado tanta relevancia en los últimos años, entre paréntesis, por ahí se comete el error, y lo ha cometido gente de mucho prestigio, decir, pero si el ser humano siempre ha sido motivo de investigación. Cuando comenzó el siglo XX, por primera vez se autorizaron experimentos en seres humanos. Lo que haya pasado en los márgenes de otro cuento. Y recuerden a Claude Bernard, siglo XIX, mediados, que no era médico, era farmacólogo, investigador, y que dice en su introducción a la medicina experimental, que él no hacía medicina experimental. Sabía muy bien que estaba absolutamente prohibido y moralmente condenado experimentar a seres humanos. Y entonces él cometió un error que todavía nos preocupa mucho y nos ha ido preocupando más todavía en los últimos decenios. Voy a experimentar en animales, porque lo que no es moral en el ser humano se puede hacer en animales. Hasta ahí bien, hasta ahí discutible. Pero la conclusión que sacó como científico, lo que yo averiguo en animales es trasladable al ser humano. Craso error, ¿no? Entre paréntesis, terminó muy mal Claude Bernard, hasta al margen, porque estaba casado con una mujer de muchos medios, era muy pobre, y esa mujer era una activa antiviviseccionista, de las que salen a la calle. Salen a la calle a gritar contra el uso de animales de experimentación, y pasaba por los laboratorios de su marido gritando, y finalmente le dijo, ¿sabes qué más, Claude? No te financio más. Se separaron y él se quedó sin dinero, no sé cómo se las arregló, pero eso es una realidad que pasó. Bueno, entonces efectivamente con el siglo XX empezamos a experimentar, y aquí viene otro error semántico, en seres humanos, como experimentamos en animales. No, nosotros experimentamos en animales, pero se supone que experimentamos con seres humanos. Y el con significa la participación de los valores del experimentado y del experimentador. Pero todavía cometemos el error de seguir hablando de experimentar en seres humanos, que es lo que desgraciadamente hacemos. Pero es lo que no debemos hacer, sino que se trata de una cosa participativa. Y ahí, por ejemplo, el asunto de los placebos es un golpe también al con por el en. Bueno, pero como la medicina, y bueno, estamos en la Facultad de Medicina, así que es lógico que hable de esto. Entre paréntesis, otra de las cosas que me hacen sentirme muy en casa es que ustedes están parados por falta de recursos, que es exactamente el problema que el año pasado significó que yo tuviera que salir de la Universidad de Chile y dejar ciertas actividades como editar la revista de salud pública porque no habían fondos, porque hay un déficit financiero enorme y una restricción. Así que los Andes no son ningún límite de los problemas. Bien, entonces, a medida que vamos avanzando en el siglo XX, acuérdense ustedes, se implanta la idea de la medicina basada en evidencia. Y se implanta con una fuerza tal que lo que no es basado en evidencia, no vale. Esto tomó mucha fuerza y aquí está nuestro relativo subdesarrollo. Ha perdido fuerza, pero nosotros seguimos creyendo que sí. No sé aquí, pero en Chile todavía estamos convencidos que la evidencia es el fundamento de la medicina y lo que no es evidenciado no vale. Esto es legítimo cuando ustedes hablan de recursos, pero no es legítimo cuando ustedes están tratando pacientes. La gran mayoría de las situaciones o no tienen evidencia o tienen evidencia que viene de cualquier lado y que hay que discutir mucho sobre su validez, etc. Pero en fin,
Y eso ha llevado, en vista que hay que hacer evidencia, hay que hacerlo bien. Hay que hacer protocolos bien armados. Y entonces viene el gran tema, ¿no?, de los estudios aleatorios controlados, los famosos RCT, Randomized Controlled Trials. Si no hacen un estudio así, donde aleatoriamente tienen grupo activo y grupo control, no sirve. No sirve según las nuevas disposiciones, sí, ya no son tan nuevas, disposiciones de los investigadores, del NIH, etcétera. Todo tiene que pasar por este tipo de protocolo. Y eso significa que si necesito un grupo control, qué mejor que una sustancia inactiva. Y eso le da una fuerza enorme a que los placebos estén en el centro de los protocolos que se estaban haciendo. Y lo hicimos así hasta el año 2000. Y señalo el 2000 porque el 2000 fue el periodo en que la declaración de Helsinki, que era totalmente antagónica a los placebos, empezó a ser resquebrajada. Y desde entonces hasta la última, o la más reciente, no es la última, del 2013, hemos tenido un decrecimiento de la prohibición y la limitación de usar placebos, es decir, un fomento de los placebos en ciertas condiciones que ya vamos a ver, pero en todo caso una política pro placebos. Entonces teníamos, por irnos corriendo a la medicina experimental con seres humanos, por ir avanzando en la medicina basada en evidencia y por ir haciendo protocolos aleatorios controlados, hemos estado fomentando, cabalgando hacia el uso cada vez más frecuente y supuestamente justificado de los placebos. Por supuesto que son ventajosos. Si ustedes los miran, no marca mucho. Es más barato usar un placebo, una sustancia inactiva, que usar una sustancia activa pero diferente a la que estamos investigando. Sale más costoso. El gran argumento es que como el placebo permite discriminar más, no necesito tantos probandos. Puedo reducir el N y por lo tanto el tiempo de investigación. Claro, es cierto, pero también introduzco con eso una serie de limitantes porque tengo un estudio demasiado pequeño. Y el tercero es que qué bueno que tengo los placebos porque así no me cuesta casi nada mostrar que mi sustancia nueva realmente es activa comparada con el placebo. No. Casi cualquier sustancia que tenga algo de antecedentes experimentales nos va a servir para decir que es mejor que nada. Pero lo correcto, lo que se ha insistido y no se ha logrado establecer, es que cuando ustedes establecen un experimento o el ensayo de un nuevo tratamiento, tienen que compararlo con lo que hay para mostrarle que efectivamente van a traer una ventaja, sea en beneficencia, en efecto terapéutico, en menos riesgo, menos costo, lo que ustedes quieran, pero va a ser mejor que lo que hay. Si no, ¿para qué experimentar? Ahora, demostrar que algo es mejor que lo que hay es más difícil. Y por eso que se vuelve a caer siempre en que es mucho más cómodo y mucho más efectivo para lograr lo que queremos, en tanto productores de investigación, el uso del placebo. Y entonces, les decía el año 2000, y esto es textual de una de las discusiones que hubo justo antes de la, no sé si quinta o sexta declaración de Helsinki, y la copié textual: prohibir estudios terapéuticos con placebos, a pesar de que existan métodos profilácticos, diagnósticos de probada eficacia, si los prohibimos, impedimos la obtención de nuevas evidencias. O sea, este es un llamado a que aunque tengamos buenos medicamentos, buenos procedimientos, todavía es mejor utilizar placebos porque con eso aumentamos nuestra evidencia y certeza de lo contrario. Y sería contrario al interés de la salud pública, que requiere tanto productos nuevos como alternativas a productos médicos existentes. Bien si los requiere,
No necesariamente siempre los requiere, pero bien si los requiere. Pero entonces probemos que estamos añadiendo y no igualando. ¿Qué estamos haciendo con los antiinflamatorios? ¿Qué tenemos? 15, 20 antiinflamatorios que son todos iguales. Todo igual. Que este ataca el hígado, que este ataca el intestino, que este hace sangrar el sistema gástrico, que son todos iguales. De igual eficiencia, de iguales complicaciones. ¿Qué pasa con los psicofármacos? Ahora sí que tengo el antidepresivo ideal, ahora sí que tengo el mejor medicamento tranquilizador. ¿Qué estamos haciendo? Repitiendo, y no estamos reconociendo que ya tenemos la aspirina, que ya tenemos el diclofenaco, etcétera, etcétera. No, estamos diciendo sí tenemos, son buenos, son probados eficazmente, pero yo voy a tener lo mejor. Y esa es una obligación con la salud pública. Si es mejor, santo y bueno. Pero el camino para demostrar esa supuesta mejoría efectiva, no solamente para el productor y el investigador, sino que para la gente que los requiere, tiene que ceñirse a ciertas normas éticas y bioéticas fundamentales. Entonces, ya otra vez el lenguaje. Los estudios aleatoriamente controlados son el estándar de oro, eso lo pueden leer en cualquier libro. Entonces, si le agrego los placebos, ya tengo un estándar mejor que el oro, porque aquí no está especificado, está sugerido que usemos placebos, pero un estudio aleatoriamente controlado puede ser con sustancias activas. Si le agrego el placebo, estoy más allá del estándar de oro, ya estoy en un estándar de platino. Algo raro pasa, si algo es oro, ya, ¿qué más? Y entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos más o menos aclarado, aunque no aceptado, que cuando hay sustancias útiles, la mejoría de esta sustancia o el nuevo medicamento tiene que compararse con lo que hay. De nuevo, una cosa semántica. La declaración de Helsinki, sobre todo en sus traducciones al español, decía lo mejor disponible. El original es lo mejor que existe. Y eso es importante, porque si lo mejor disponible es 0, tengo derecho a usar un placebo. Entonces se han ido a países subdesarrollados, donde no hay atención médica básica. Dicen, mire, aquí no tienen nada. ¿Por qué tengo que traerles aquí un medicamento que existe pero no está disponible localmente? Con eso yo puedo reintroducir el placebo en cualquier parte con estas condiciones. Por lo tanto, la primera valla o protesta desde la bioética, cuando ustedes tienen algo nuevo para suplantar algo que existe, ya existe, no que esté disponible, existe, no hay ninguna justificación para usar placebos. La comparación tiene que ser entre lo que hay y lo que supuestamente es mejor. Ah, está bien, no moleste más, le aceptamos eso. Pero ¿qué pasa si no existe tratamiento alguno? Ahí sí que puedo usar placebos. Y la verdad es que la gran mayoría de las personas que piensan en esto y que son contra los placebos hacen esta excepción. Si no hay nada, uso placebo. Y aquí viene la primera situación conflictiva, que yo les digo, si no hay nada, no usen el método de la comparación randomizada. Busquen otro mecanismo de acción histórico, cruzamiento, etc. Tienen que sacrificar el famoso estándar de oro por otro método, en el cual ni siquiera se discuta la necesidad de placebo. De manera que no creo que sea una disculpa adecuada decir cuando no existe nada, puedo usar placebos. Ahora, esto no es una situación excepcional.